¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver la estructura selectiva switch case. Esta estructura funciona de manera similar a la estructura que vimos en el video pasado, la estructura if, else, ya que permite analizar diferentes posibilidades de un mismo evento. En este caso, la condición o la pregunta debe ser muy específica o de tipo exactamente igual. Aunque el operador no se coloque explícitamente, eso es lo que en realidad se estará analizando. Y en este caso no es posible analizar más de una variable en la estructura, así como en el caso del if, else, que en el video anterior vimos que podíamos colocar dos variables diferentes en la misma estructura. En este caso no es posible realizar eso. La sintaxis básica es la siguiente. En la primera parte tenemos la palabra reservada switch, entre paréntesis colocamos una variable que es el valor con el cual nosotros queremos comparar algo, y abrimos y cerramos corchetes. Dentro de los corchetes tenemos la palabra reservada también case, y a continuación del case se va a colocar el valor a cumplir para que se realice el proceso, y si ese valor coincide con el que tenemos en la variable, entonces realizamos un proceso. Para finalizar el case debemos colocar un break. Este break nos permite que si se cumple este caso, ya no se pregunten por los otros casos. Bien, pues tenemos un caso 1, caso 2, caso 3, varios casos posibles para esta variable. Y en el caso que coincida, pues ese es el caso que va a ejecutar su proceso. De manera similar a la estructura if, else, tenemos un valor por default. Eso es cuando ninguno de los casos anteriores se cumple, entonces por default vamos a realizar el proceso que se encuentra acá. También va acompañado de la palabra reservada break. A continuación vamos a ver un ejemplo que ya habíamos realizado en un video anterior, pero en este caso lo vamos a resolver con la sentencia switch case. Entonces nos dice que en un juego se descalificarán a los jugadores que tengan fichas con números finalizados en 13, 21, 34 y 55. Realizar un algoritmo que pida al usuario el número final de su ficha y determinar si es o no es calificado. La manera en que se hace este ejercicio con la sentencia switch case es la siguiente. Primero pedimos un número al usuario y lo guardamos en la variable de tipo entero que se llama número. Luego colocamos la sentencia switch y el número que la persona ingresó o nuestra variable. Entonces tenemos en el primer caso. El primer caso es que sea 13. Recordemos, lo que nos está diciendo el ejercicio es que si la persona tiene un número 13, un número 21, un número 34 o un número 55, la persona quedará descalificada. En cualquier otro caso, la persona no será descalificada. Entonces analizamos la posibilidad o el caso de que la persona tenga el número 13. Y acá vemos que lo que realmente estamos diciendo es un if, pero escrito de otra manera. Estamos preguntando si el número que ingresó la persona es exactamente igual a 13. Si es así, entonces realizamos el proceso que está entre los dos puntos y el break. En este caso el proceso estaría acá. Luego verificamos el siguiente caso, el caso de que el número que ingresó el usuario sea el 21. Sería lo mismo, sería como un if. Si o if número exactamente igual a 21. Si se cumple esa condición o si se cumple este caso, entonces colocamos el proceso. Participante descalificado. Lo mismo sucede con el número 34 y 55. Finalmente, si la persona no cumple con ninguna de estas, o sea, no tiene ninguno de estos números, entonces por default decimos que la persona sigue en el juego. De la misma manera que en la sentencia if, else, en este caso tenemos que si se cumple uno de los casos, se ignora el resto de los casos. Por ejemplo, si la persona ingresa el número 13, entonces decimos que el participante es descalificado y este break obliga a que no se pregunte por los otros casos. Entonces, por ejemplo, el 34. Si la persona no tiene el 13, no tiene el 21, pero tiene el 34, entonces se está cumpliendo este caso. Y decimos que el participante es descalificado, hacemos un break
y no pregunta por el 55 y el default es ignorado. Bien, eso es básicamente la sentencia switch case. A continuación tenemos una comparación entre la sentencia if, else, else y el switch case. Tenemos exactamente el mismo programa escrito de dos maneras diferentes. En la parte izquierda tenemos la estructura if, else, else. Y en la parte derecha tenemos el switch y case, o los casos. Finalmente tenemos el default. Entonces acá podemos darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Habrá uno que tenga más ventajas que el otro, realmente depende de los programas. Yo usualmente utilizo más el if, el if, else, pero hay casos en los que es más conveniente utilizar el switch. Entonces depende del programa que se esté realizando y asimismo pues de el análisis del problema que vamos a solucionar. Esta es la sentencia switch case. Espero que haya quedado clara. Hasta aquí el video. Hasta pronto.